A la hora de armar nuestro PC gamer, la placa base suele ser siempre uno de los componentes que menos atención le ponemos a la hora de comprar todos nuestros componentes. Si bien mientras la placa base elegida sea compatible con el resto de los componentes, no tendríamos problemas de hacerlo funcionar, a priori esto puede acarrear problemas a largo y mediano plazo, hasta el punto de poder dañar el procesador si la placa base no está diseñada para soportar altos consumos de corriente. Por esta razón, en este vídeo vamos a ver qué tipo de placas bases no debemos comprar para el PC gamer y a la vez te daré algunas recomendaciones de cuáles son las placas bases más adecuadas a tu perfil o presupuesto. Eso sí, ten en cuenta que en este vídeo solo me enfocaré en placas bases destinadas a procesadores de las últimas generaciones y que puedes encontrar en tiendas a día de hoy, tanto por parte de Intel como de AMD, por parte de Intel desde la 12ª generación en adelante y por parte de AMD a partir de la serie Ryzen 5000 en adelante. Antes de continuar, te recuerdo que en este canal tienes disponibles varios vídeos de guías a placas bases, tanto de Intel como AMD, por si después de ver este vídeo necesitas más información sobre placas bases. Te dejaré los links en la descripción por si quieres ir a verlos. Empezaremos por las placas bases destinadas para AMD en la plataforma AM4. Y como ya he mencionado al principio del vídeo, solo me enfocaré en placas bases en las que estén disponibles a día de hoy en tienda. La razón de esto es que placas bases con chipset inferiores a la serie 400 tienen ciertas desventajas como incompatibilidades con Ryzen 4000 o 5000 en algunos modelos y sobre todo que ya están algo obsoletas en cuanto a prestaciones, dado que ya tienen tiempo en el mercado. Por este motivo, no te recomiendo ninguna placa base de AMD de la plataforma AM4 con chipset por debajo de la serie 400. Y si puedes permitírtelo, lo más recomendado serían placas bases con chipset de la serie 500, donde encontrarás las mejores prestaciones y en algunas ocasiones hasta con mejores precios, pero esto ya es decisión tuya. Empezaremos hablando de las placas bases con chipset A520. Estas son las placas bases más básicas que podemos encontrar con calidades estándar y las más económicas. Estas son las menos recomendables si piensas armar un PC donde a futuro tengas planes de cambiar tu procesador por uno con un consumo más alto o más potente, dado que estas placas bases ofrecen unas VRMs muy ajustadas diseñadas para procesadores de gama baja o media. Pero si nos vamos a los modelos más económicos, la cosa aún empeora, dado que la calidad es bastante dudosa. Estas placas están destinadas para armar procesadores como Ryzen 3 o como mucho Ryzen 5 y olvídate de armar Ryzen 7 o 9. Obviamente, las podrías armar en la placa base y funcionarían sin problemas a priori, pero con el paso del tiempo dañarías la placa base y en casos extremos también el procesador. Estas placas bases solo están diseñadas para procesadores de bajo consumo y para tareas poco pesadas. Además, estas placas tienen bastantes limitaciones. Para empezar, no puedes hacer overclock y tienen un número menor tanto para las memorias RAM como PCI Express que suelen estar en generaciones anteriores a las actuales. También cuentan con un número menor de USBs y ojo, claro que se pueden encontrar placas bases con este chipset que ofrezcan más prestaciones al usuario, pero a un mayor precio que por lo que cuestan puedes dar el salto directamente a los chipset B550. Con las placas bases con chipset B550 ya puedes encontrar placas con mejores prestaciones y una gran variedad de elección, con un VRM de mejor calidad, lo que te dará la posibilidad de armar procesadores más potentes que sean más demandantes de energía sin temor a tener problemas a la larga. También cuentan con más slots de memoria, más puertos PCI Express, USBs, etcétera, etcétera. En general, nos ofrecen más prestaciones y nos dan la posibilidad de poder actualizar nuestros componentes en un futuro. Si nos vamos a las placas bases con chipset X570, estas son las topes de gama.
y solo son recomendadas si vas a hacer tareas muy pesadas que le exijan el máximo rendimiento a cada uno de los componentes de tu PC, para que de esta forma puedas aprovechar esta clase de placas bases y amortices cada céntimo invertidos en ellas. Algunos de los ejemplos para adquirir una de estas placas bases suele ser actividades de alta productividad donde estresemos al máximo nuestra CPU, ya que si lo que estamos buscando es solo jugar, es decir, un PC gaming, básicamente estas no serán necesarias y estarías derrochando tu dinero. En resumen, si vas a armar un PC gaming, la mejor opción por prestaciones y precio son las placas bases con chipset B550. Si pasamos a las placas bases de la plataforma AM5, las cosas son más o menos parecidas. Para el caso de los chipset A620, no son los más recomendados para nuestra PC gaming. Al igual que pasaba con los A520, es mejor esperar y ahorrar algo más en el caso de que estés muy justo en el presupuesto, ya que además de poder adquirir un chipset B650 con mejores prestaciones, este nos da la posibilidad de actualizar en un futuro a un procesador con mayor consumo. En el caso de los chipset X670, pasa algo muy parecido que con los X570. Estos solo son recomendados si vas a sacarles todo el jugo que nos ofrece y vas a hacer tareas muy pesadas que exigen un alto desempeño a nuestro procesador. De lo contrario, estarás desperdiciando el dinero. Créeme, con placas bases con chipset B650 es más que suficiente para armar un PC gamer. Ahora le toca el turno a Intel y como he mencionado anteriormente, solo veremos las placas bases destinadas para procesadores Intel a partir de la 12ª generación en adelante. En este rango nos centraremos en los chipsets de la serie 600 y 700 y a diferencia de los AMD, estas tienen el mismo socket que en este caso es el LGA 1700, con la diferencia de compatibilidad en la memoria RAM. Si en AMD encontrábamos compatibilidad para DDR4 en AM4 y DDR5 en AM5, aquí es diferente, dado que podemos encontrar compatibilidad tanto con DDR4 como con DDR5 según el modelo de la placa base que escojamos. Así que es importante tener en cuenta la compatibilidad de esta antes de elegir qué placa base vamos a armar y qué memorias debemos de comprar para nuestra placa base. Empezaremos por las placas bases con chipset H610. Estas, al igual que pasaba con las A520 de AMD, como ejemplo, no te las recomiendo, ya que vas a estar muy limitado si quieres actualizar tu procesador en un futuro a uno más potente. Integran VRMs muy limitadas, menor número de USBs, PCIs de anterior generación y la imposibilidad de hacer overclock. Obviamente estas son las más económicas y las podríamos catalogar como gama baja y están destinadas para presupuestos bajos o personas que no requieren de tareas pesadas. Esta problemática es similar que con AMD, así que si es posible ves a por chipset B660 o también podríamos llamarlos gama media. Con las placas bases con chipset B660 encontrarás una amplia variedad en el mercado con diferentes prestaciones y precios, pero en general encontrarás placas bases muy decentes, con VRMs de buena calidad para armar procesadores más potentes, dándonos la posibilidad de actualizar nuestra CPU en un futuro, más USBs, más PCI Express de actual generación y más slot M2, entre muchas otras cosas. Estas las podríamos catalogar como gama media. Pero si el uso que le vas a dar es para gaming, otro de los chipsets que no te recomiendo son los Z690 o Z790. Y la razón no es porque sean limitados, todo lo contrario. Estos los podríamos catalogar como la gama más alta o los topes de gama, y esto significa que son más costosos y no les sacarás provecho a tu dinero a no ser que realices tareas muy pesadas y aproveches todas las prestaciones que nos ofrecen. Estas placas bases, en este caso, sí serían recomendables, pero para el público en general, que lo que busca es un PC para jugar en su mayor parte del tiempo, los chipsets más recomendados serían los B660, B670 o los H770 que no hemos mencionado. Estos son más que suficientes y la mejor opción precio-calidad que podrás encontrar en el mercado. En resumen, las placas bases como pueden ser con chipset A520 o H610,
que los podríamos catalogar como la gama baja o económica, no merecen la pena, ya que están orientados a un público que tenga un bajo presupuesto y que van a realizar tareas ligeras y sencillas con procesadores de gama de entrada, sin hablar de todos los recortes en prestaciones como USBs, slots de memoria, etcétera, etcétera. Es más recomendable invertir algo más de dinero en chipset de gama media como pueden ser los B650 o B660 como ejemplo. Si tu presupuesto es limitado y no puedes optar por estos chipsets de gama media, no es un problema, pero ten en cuenta que no podrás actualizar a CPUs más potentes con consumos más altos, a diferencia de los chipsets gama media donde podrás armar casi cualquier procesador y además las placas bases son mucho más completas. Si nos centramos en las placas bases de gama alta, como pueden ser los chipsets Z690 como ejemplo, estas son las más caras. Y la verdad es que si no eres un usuario o bien que le sobre el dinero o entusiasta del hardware o bien vas a realizar tareas muy pesadas que requieran de todas las características que te ofrece este tipo de placas, no merece la pena, ya que no le sacarás el provecho y estarás tirando tu dinero que puedes invertirlo en el resto de tus componentes. Nada más. Recuerdo que tienes disponibles varios vídeos de placas bases en el canal por si necesitas más información, te dejaré los links en la descripción por si quieres saber más acerca de esto. Nada más, suscríbete, dale like y activa la campanita de notificaciones y nos vemos en el próximo vídeo.